Hola, buen día queridos estudiantes. Bienvenidos a una clase más del curso de Geografía. En esta semana vamos a trabajar lo que es la vertiente hidrográfica del Amazonas o Atlántico. Recordemos que ya hemos venido trabajando parte de estas vertientes y hemos estado explicando una por una. Recordemos algo muy importante y fundamental. ¿Qué es una vertiente? ¿Se acuerda que habíamos mencionado que la vertiente hidrográfica son grandes unidades que agrupan los sistemas de drenajes? ¿Qué quiere decir? Que hablamos de un conjunto de ríos, este gran conjunto de ríos que forman dicha vertiente hidrográfica. También recordemos que hemos mencionado que los ríos que forman parte de estas vertientes, cuando desembocan, sus aguas se van a vertir en otro lugar, en otro espacio. Entonces, vierten sus aguas, puede ser en un mismo destino, por el cual puede ser un océano, un mar, un lago o incluso en otro río. Recordemos que hablar de estas vertientes hidrográficas, nosotros sabemos que está dividida en tres. Recordemos cuáles son: la vertiente hidrográfica del Pacífico, la vertiente hidrográfica del Amazonas o Atlántico, que es la que estamos trabajando, y la tercera y última vertiente es la del Titicaca. Aquí observamos, miren el mapa, donde muestra cada una de estas tres vertientes hidrográficas. Ahí usted se puede dar cuenta que la vertiente del Amazonas tiene mucho más territorio, ¿verdad? Recorre mucho más ríos. Miren todos los ríos que encontramos dentro de esta segunda vertiente hidrográfica. Esta vertiente hidrográfica del Amazonas, también conocida como la vertiente del Atlántico, así también la podemos conocer, es la más extensa que tenemos, es la más extensa del Perú. Además posee la mayor densidad de redes fluviales, es decir, encontramos una gran cantidad de ríos dentro de esta vertiente. ¿Esta vertiente dónde nace? ¿Dónde empieza? Recordemos que esta vertiente nace en los nudos de Pasco y Vilcanota. También hablar de esta vertiente tiene como su centro colector de gran importancia a quien se le conoce, al Amazonas. Vertiente hidrográfica del Amazonas también presenta una serie de características fundamentales. Hablamos de que la mayoría tiene su origen en los nudos de Pasco y Vilcanota, que eso ya lo hemos mencionado. También recordemos que esta vertiente del Amazonas, su origen es glacial, niveo, pluvial, lacustre. Hablamos, ¿verdad?, del mismo origen de la vertiente del Pacífico. Tienen un curso en el recorrido de sus aguas de longitud y son los más caudalosos del Perú. Son los ríos caudalosos y de gran régimen. También encontramos otras características de gran importancia. Hablamos de que son torrentosos en su curso superior y lento recorrido en su curso inferior. Constituyen las vías económicas para la intercomunicación de los pueblos de la Amazonía. En su curso inferior son navegables, encontramos embarcaciones de gran tonelada, y su curso medio es navegable en embarcaciones de menor, en balsas o canoas. Constituyen grandes fuentes energéticas. Hablamos de la construcción de las centrales hidroeléctricas, como es en el caso del río Mantaro y el río Urubamba. También recordemos que dentro de esta vertiente hidrográfica del Amazonas, en su curso superior y medio son torrentosos y ahí encontramos la formación de los pongos. Es una cuenca andina amazónica. En su curso inferior se forman lo que es los meandros. Hablemos del río Amazonas. Este río Amazonas se le considera el más largo del mundo. Recordemos también que el río Amazonas se forma por la unión o la confluencia de dos ríos, el Marañón y el Ucayali. Que esto inicia un recorrido que termina en el Atlántico, donde desemboca en un estuario de 400 kilómetros.
Recordemos también que dentro de esta vertiente del Amazonas encontramos lo que es algunos afluentes. Encontramos el margen izquierdo, encontramos al Putumayo, que nace en los Andes colombianos y sirve de límite entre Perú y Colombia. En el margen izquierdo encontramos el Nanay, que nace con el nombre de Río Blanca y desemboca en el Amazonas, que de alguna manera ayuda para el abastecimiento de agua potable. Seguimos con el margen izquierdo. Encontramos al Napo, que se encuentra al sudeste de Quito, límite entre Perú y Ecuador, y constituye el afluente de mayor caudal en este territorio peruano, y es navegable en todo su territorio. Italia, otro que desemboca en el río Nanay. Antiguamente se decía que desembocaba en el Amazonas, pero luego cambió su curso y ahora desemboca en el mismo afluente del Nanay. Río Yarabí, margen derecho. Es limítrofe entre Perú y Bolivia. Es el principal afluente del Amazonas por su margen derecha, al igual que los demás ríos amazónicos, debido a su recorrido. Es usado para el desplazamiento de transportes y embarcaciones. Marañón. El río Marañón, que es muy conocido, es aquel río que posee la mayor parte o el mayor potencial hidroeléctrico, ya que en su curso forma varios pongos como el Rentema, la Cadena Central y Mencerich, que es de gran profundidad en la cadena oriental. Este marañón tiene su origen en el nudo de Pasco, en la cordillera de Guayguas. Reciben sus orígenes los desagües de las lagunas de Nicococha, Santa Ana y Lauricocha, Huánuco. Hablamos del margen izquierdo del Alto Marañón. Encontramos al Cenepa, que sirve de límite natural entre Perú y Ecuador. Tiene su origen en el flanco oriental de la cordillera del Cóndor. Hablamos también Santiago. Es de tipo longitudinal, es decir, discurre en paralelo a la estructura de las rocas, en dirección norte-sur de la cordillera de Campaninquis. Encontramos dentro de este margen del Alto Marañón, Chamaya, formado por la confluencia de los ríos Huancabamba y Chotano. Se desplaza al noreste de Cajamarca. El río Utcubamba. El río Utcubamba, en su curso superior, forma el Valle de Bagua, importante productor arrocero y ganadero. Es de gran importancia, mire, para estas zonas, para estas áreas. El Guayaga. Encontramos los principales ríos de esta vertiente del Amazonas. Encontramos el Guayaga. El Guayaga es uno de los ríos de gran importancia dentro de esta vertiente hidrográfica del Amazonas. ¿Dónde nace? Nace en la laguna de Huascacocha, en Pasco. Y este mismo río es el principal afluente, miren, es el principal afluente del Marañón y va a formar el Pongo de Aguirre. Entre los puertos principales que encontramos aquí aparece lo que es Tingo María, Tocache, Monzón, Saposoa, Mayu, Tulumayo, entre otras, que son de gran importancia dentro de la vertiente del Atlántico. El Ucayali. El Ucayali
nace en el Nevado de Mismi, recibiendo algunos otros nombres, por ejemplo, Quebrada, Río Purímac, y nace de la confluencia de dos ríos. Hablamos del Tambo y el Urubamba. Recién nace el Ucayali, cerca a la ciudad de Atalaya, en Ucayali. ¿Cuál es la importancia de esta vertiente hidrográfica del Amazonas? Principalmente presenta lo que es diversidad de especies de pesca y forman bellos paisajes turísticos. Contiene enormes reservas acuíferas. Forman valles interandinos. Sus aguas se constituyen en vías de comunicación. Todos estos ríos de esta vertiente generan la energía hidroeléctrica. Sus aguas constituyen las vías de comunicación. También recordemos que encontramos otros ríos que forman parte de esta vertiente. Por ejemplo, hablamos del río Ene. Este río Ene se forma en la confluencia de los ríos Mantaro y Apurímac. Hablamos del río Perené. Se forma en la confluencia de los ríos Chancamayo y Paucartambo, en Junín. Hablamos del río Tambo. El río Tambo se origina de la confluencia de los ríos Ene y Perené, en la localidad de Puerto Prado. Al erosionar la cadena oriental de los Andes centrales, forman el Pongo del Tambo. Hablamos del río Madre de Dios, conocido también con el nombre de Amarumayo. Con ese nombre lo podemos encontrar. Nace en el flanco oriental de los Andes centrales, en la provincia de Paucartambo, Cusco. Su origen remoto se llama Pilcomato. Forma parte del sistema del Amazonas y sus aguas llegan al territorio brasilero. Echa sus aguas al Amazonas en territorio de Brasil y lo hace con el nombre de Madeira. Hablamos del río Apurímac también. Nace en la cordillera de Chila, al norte de la provincia de Caylloma, Arequipa. En su recorrido se le conoce con el nombre de Hornillos, Monigote, y al atravesar la cadena de los Andes centrales forma el Pongo de Apurímac. Urubamba, otro río que forma parte de esta vertiente. Es una cuenca que se forma en el denominado Valle Sagrado de los Incas, Cusco. Es importante por la producción de maíz, así como el Valle de Concepción, donde se localiza la ciudad de Quillabamba. Tiene su origen principalmente donde, en el nudo de Vilcanota. A partir de ahí se toma el nombre de Vilcanota. Al erosionar la cadena oriental forma el Pongo de Mainique. Aguas bajo el Ollantaytambo forma los pongos de Toronto y Machu Picchu, en donde se ha construido la central hidroeléctrica del mismo nombre. Entre sus principales afluentes podemos citar a los ríos Mishagua, el cual forma el río Manu. Encontramos también a los siguientes ríos que forman parte de esta vertiente. El Purús, que se localiza en Loreto, Yurúa, que se localiza en Loreto también, y desagua en el Amazonas. El Acre, que se origina en la frontera Brasil y sirve como límite entre la boca del río y Javerija. Todos estos ríos que forman parte de esta vertiente del Amazonas son de gran importancia. Cada uno de estos ríos posee diferentes características que se puede formar en estos ríos y principalmente, mire, encontramos centrales hidroeléctricas, encontramos algunos productos que son de gran importancia para las mismas zonas en las que se encuentran. Todos estos ríos, todos estos sistemas fluviales, recordemos que van a ir a desembocar a otro cuerpo de agua, ¿verdad? Van a finalizar, puede ser en un río, en un lago, en un océano, pero estas aguas van a desembocar. Muy bien, esto es lo que hemos avanzado en esta semana. Recordemos que estamos trabajando a través de Idukai, siempre lo menciono. A través de la agenda estamos trabajando las actividades correspondientes a los temas que estamos trabajando semanalmente. Gracias, sigan cumpliendo con sus medidas de prevención y cuídense, que tengan un bonito día. Hasta luego.